Buenas a todos, soy Errollo, bienvenidos a mi canal de YouTube y bienvenidos a este nuevo análisis de equipos en ACB. En este caso, vamos otra vez a la zona de Cataluña. Habíamos empezado por Malaga Andorra, segundo capítulo sobre Obradoiro y el tercero vamos ya otra vez al lado de Lleida. Vamos a hablar de Ilerna Lleida y para ello he traído para mí un experto, no, para mí es una persona que si quieres información de mercado de Ilerna Lleida, de actualidad, lo tienes que tenerlo aquí. O sea que he traído a David Carrera. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por la invitación, Eder. Para el que no te conozca, si no me recuerdo mal, es redactor de Campo Atrás, colaborador también en una red de Lleida, creo que era UA1, si no me equivoco, Sí, wow, y sobre exacto. todo en el último año y medio, porque es lo que yo te he ido conociendo un poquillo, estás a tope con la actualidad de mercado de Lleida y sacando alguna muy buena información y bueno, estás ahí a tope. Sí, así es. La verdad que en este último, digamos, mercado hemos podido sacar algunas informaciones, pero sí, de momento manteniéndonos con el contenido de campo atrás y ahora también colaborando con la red de WoW. Pues para el que no le conozca, le dejaré en la caja de comentarios también su cuenta de Twitter que le podéis chequear. Y también, pues obviamente, para la gente que no conozca ese formato de vídeos, pues te dejaré en la caja de comentarios mis redes sociales y lo típico de seguir, darle a campanita y ese tipo de cosas que no la voy a repetir porque al final lo que nos interesa es hablar de Ilerna y hablar de la plantilla que tenemos en marcha. Así que vamos procediendo a ello. Y como vais a ver un poco en profundidad, vamos a hablar primero de altas y bajas para poner una imagen de lo que ha habido de mercado, que en Ilerna Lleida contiene los fichajes de Darius Magui, Mark Hughes, Zachary Perrin y Kurt Watt, que son de momento cuatro incorporaciones, y las salidas de Cory Walden, Caleb Pagada, Jordi Goloman, Cameron Krutwig y Millán Jiménez, que bueno, es vuelta de cesión, pero termina saliendo a primera FEP. Y la plantilla, bueno, tendréis un poco más en imagen, que son 12 jugadores en simple vista. Si no he metido a Pau Torres porque está como un poco a caballo según la última información de renovación, que puede ser la U22 y el primer equipo, que eso sería cuatro bases. Y no sé, a simple vista, ¿cómo ves la plantilla, David? Bueno, pues la verdad que creo que ha habido mucho nerviosismo aquí en Lleida porque creo que hemos tardado bastante en acabar estos cuatro fichajes. Sí que es verdad que después de la renovación de James Bateman, que era una renovación que no se preveía antes de acabar la temporada, pero sí que al final pues la cosa se fue animando y al final el jugador americano se quedó en Lleida y la verdad que este ya deberíamos contarlo ya como el primer fichaje de esta Ujú. postemporada. Y justamente creo que por eso, y añadiendo que todo el núcleo del equipo, por primera vez seguramente en bastantes años aquí en el Barris Nord, se ha quedado bastante parte de la plantilla, al final solo necesitas juntar a tres, cuatro jugadores que puedan terminar de encajar y montar ya el roster para esta siguiente temporada. Y así ha sido. Al final hemos ido a por cuatro perfiles muy, muy directos, cuatro perfiles que necesitábamos. Y creo que a pesar de las dudas que pueda haber en según qué posiciones, creo que podemos hacer cosas chulas. Sí, porque la palabra del mercado vuestro se puede agregar en unas palabras, y es lo que llevo diciendo en algún vídeo. Se llama ilusión. Es decir, una declaración de intenciones de no queremos ser un equipo medianías que puede ser la zona baja, pero en la zona media, zona tranquila. No, no. Queremos ir un pasito más, queremos ya dar sustos gordos, podemos hacerlo, y por eso han traído para mí dos fichajes que vamos a hablarlo como un renombrón, porque junto al de Bateman, que es al final renovación, pero al final que eso no, dar una continuidad a un jugador que ha estado en la órbita de equipos de BCL ACB, que podía estar saliendo, que sí que no, se ha decidido quedar en Lleida un año más, siendo la cara del equipo y trayendo dos jugadores importantes como Darius Magui y Zachary Perín. Pero bueno, antes de meternos en profundidad, vamos a hablar por puesto. Yo creo que es la mejor manera para esquematizar y poner una imagen más global. Y vamos a empezar por los bases que tenemos aquí en imagen: a Darius Magui, Dani García, que sería otro fichaje, pero también renovado porque es jugador en propiedad, y Adrián Rodríguez. Exacto. No sé cómo ves ese trío de bases de momento para este equipo. Bueno, pues la verdad que creo que, y ahora insistiendo con lo que comentaba de esta planificación del roster de Lleida, en estos dos primeros años que hemos vivido en ACB, creo que ha costado bastante encontrar este perfil de un trío de bases, o a veces no hace falta un trío, pero juntar a tres, cuatro exteriores que te puedan servir para esta posición a veces que en el baloncesto moderno ya se habla más de manejador que de base puro, tener esos jugadores que puedan tener la dirección de juego. Y la verdad es que en este trío que comentas, pues creo que lo que encontramos es, aparte de solidez ofensiva, es que tenemos tres perfiles muy diferentes y eso nos va perfecto. En primer lugar, tendríamos a McGee, que sería la estrella, digamos, de estos tres, el jugador revulsivo, el que es capaz de generarte puntos, el que es capaz de animar al Barris Nord. Después tendríamos a Dani García, que como comentabas,
sería una renovación, entre comillas, porque al final ha pasado de jugador cedido a jugador en propiedad del Ilerna Lleida, y este sería más bien el perfil de director de juego que durante la temporada pasada el Lleida lo echó de menos y pudimos tener ya a finales. Y por último tendríamos el especialista que siempre es necesario, el perro de presa y que Gerard Encuentra siempre necesita uno de estos, como es Adrián Rodríguez. Sí, al final es un puesto muy versátil, pero me quedo con el nombre. Y es el fichaje de Darius Magui. Jugador que viene de ser campeón de Eurocup en Jerry Burg. ¿Y cómo hace Lleida en una gestión de trabajo de mercado que consigues a un jugador que posiblemente sea de los nombres que luego iremos desglosando en los equipos restantes de ACB, pues unos fichajes del mercado de la Liga Endesa, sin ninguna duda? Sí, y si a eso le juntas que encima es un jugador que no va a ocupar plaza de extracomunitario, ya te queda una operación perfecta. Mm. Entonces veremos a ver cómo su encaje, su adaptación, sobre todo en ACB, y veremos a ver si logra ser ese base revelación de la liga que de momento va a tener ese renombrón o esa presión añadida, pero iremos viendo. De ahí vamos al puesto de escolta, que aquí llegar a encontrar nos ha complicado mucho la vida. Se asegura su hombre de confianza, que es Sid Basemont, pero ha decidido traer de vuelta a un jugador como Mark Hughes. No sé cómo ves esto, pero yo creo que es puro talento ofensivo para esta posición. Sí, clarísimamente. Al final lo que comentábamos, el fichaje también entre comillas de James Bateman, aunque sea una continuación ya ahora en su tercera temporada aquí en Lleida, la verdad es que no necesitas tampoco buscar demasiado. Si Bateman te renueva, ya tienes la plaza de dos de escolta, la tienes cubierta por completo y el equipo solo necesitaba encontrar a un jugador que pudiese sacarle de apuros a Bateman en los momentos en los que estuviese más cansado y creo que mejor nombre que Mark Hughes, un jugador que en ACB este último año en Girona ha cumplido, ha tenido buenos números y encima con Gerard Encuentra tuvo una grandísima temporada por allá en la 22-23 ya en la Leporo, un jugador tirador capaz de generarse sus propios puntos, de encontrar jugadas para que él pueda lanzar este tiro de tres que tanto hemos echado de menos como especialista esta última temporada. Y volvemos a lo mismo que McGee, si encima puede venir sin ser jugador extracomunitario, la operación también sale perfecto. Sí, porque no recuerdo mal, era el pasaporte era español, ¿no? Si no me equivoco Sí, de así sus datos. es. Así es, la diferencia de un jugador cupo, digamos, de lo que es el jugador de formación local a Mark Hughes es que él, este mismo, no cuenta como jugador de formación local, simplemente contaría como un jugador europeo más. Pues eso hace que al final te garantice un jugador que sea el sexto hombre, vamos a denominarlo así, que sería Mark Hughes, y Damon como el referente desde el 2. Y de ahí pasamos al puesto de 3, que ha decidido mantener la columna vertebral con dos jugadores que son perfiles parecidos en cierta medida, uno con mejor tiro, otro más polivalente, como es Oriol Pablo y Miquel Sanz, que al final es mantener la estructura vertebral del equipo, y dos jugadores que van a ser lo que me pida el entrenador, yo te lo hago, que van a ser estos dos perfiles. Sí, así es. La verdad que tener a Oriol Pauli es un poco también el caso como el de James Bateman. El momento que tienes a Oriol Pauli asegurado con contrato y el otro día lo hablábamos también con Chan Torrent en el vídeo de Gent del Básquet. Al final Oriol Pauli es un jugador que es de las piezas más importantes del equipo y aunque a veces no se le pueda tener tanto en cuenta porque este último año no es que haya tenido su mejor temporada, la gente tiene que entender el matiz de que Oriol Pauli ha jugado muchos minutos, muchos partidos, ha tenido que tener este rol de manejador que se ha hecho de menos, que se ha echado de menos, perdón, y en el momento en el que Dani García ha cogido la batuta, ha sido cuando Oriol Pauli ha jugado sus mejores minutos y hemos podido recuperar a una de las piezas más importantes del equipo. Por lo que hace a Mikel Sanz, sí seguramente hay más dudas en que haya poco fondo de armario en esta posición de 3 o de 4. Pero la verdad que Mikel Sanz es uno de los soldados de Encuentra y ha cumplido siempre, tanto en el 3 como en el 4 en los momentos que se le ha pedido. Jugador que tiene capacidad de tirar a pies parados, capacidad de anotar, de rebotear y sobre todo de defender a cualquier posición. Y para completar un poco todo, la gran pregunta que van a decir todos es, hemos traído a Magui, hemos traído a Baymont, tenemos la dupla galáctica para poder pelear para ir a algo más. Sí, la verdad que yo creo que sobre todo si encajan perfectamente las piezas de McGee y de Hughes, yo diría. Si no echamos de menos a otro jugador que ocupe esta posición de aero que ahora comentábamos. Evidentemente McGee lo vemos como una estrella, un jugador que viene de ganar la Cup con el equipo francés y evidentemente necesita de ese momento en el que él esté más preparado para jugar en la ACB, pero evidentemente si después no termina rindiendo y las cosas no funcionan, pues seguramente nos terminaremos acordando de otro jugador que necesita anotar.
Dicho lo cual, pasamos a un poco al juego interior, donde aquí hay un pequeño asterisco, que sería el caso de John Surna, de que se ha hablado que podía salir, pero de momento tiene contrato. Eso te habilitaría el 4 abierto que tendría el equipo, más Belvin Jean, que ya ha demostrado, gracias a su etapa en Unicaja, pero también lo ha demostrado en Liga, lo que puede aportar, que es un jugador de BEA, de lucha, con físico, que puede alternar diferentes posiciones y que es otro perfil que encaja con el sistema de juego de Lleida. Aquí, ¿cómo ves? Y me gustaría saber cómo ves la situación en Shurna, que es la duda que hay y qué información puedes dar un poco al respecto. Bueno, yo creo que, a ver, ya lo comentábamos contigo el otro día fuera de cámaras, la verdad que la situación de Shurna ha traído mucha cola durante todo el verano, ha sido una situación que yo creo que se ha acabado enredando demasiado, la gente sí que, bueno, ya pudimos hablar de las informaciones que se preveían, que al final el club no contaba con su continuación, que intentaría buscar una salida, pero claro, al final el jugador ya veterano tiene aún contrato con el Ilerna Lleida hasta esta última temporada 2027 y la dificultad evidentemente es alta. El contrato no es bajo, evidentemente los salarios normalmente de estos jugadores veteranos para equipos de media tabla baja tienden a ser altos y el jugador no iba a permitir que la rescisión de contrato fuese con el Lleida saliendo favorable de esta operación. Entonces, a partir de aquí la cosa es ver si Shurna es capaz de mostrarnos un mejor papel que ha estado mostrando en esta primera temporada con el Ilerna Lleida, porque la verdad que parece que el jugador va a terminar quedándose como suplente de Melvin Nation. Esa sería yo también pienso un poco lo mismo, porque viendo el rendimiento de uno y de otro, sí veo más a él en ese perfil de pivot de cuatro pivotes, joder, me saldrá cuadro titular y De en cuatro vez de titulares, John sí. Surna. Entonces veremos a ver cómo termina encajando y veremos a ver si durante la temporada aquí Lleida pueda buscar oportunidades de mercado, porque esto es como todo, una cosa es cómo empiezas, pero otra cosa es las oportunidades de mercado que empieza a ver durante la Exacto. temporada, descartes de mercado de la NBA, junto a gente de Euroliga que pueda cambiar por al final rendimiento o una oportunidad de mercado que te pueda salir al jugador, entonces veremos a ver cómo sucede. Y de ahí vamos al puesto de pivot que para mí Lleida se ha movido espectacular en este aspecto porque pasa de tener tres perfiles muy diferentes, es decir, no tienen el mismo cromo en el puesto interior, pero van muy enlazados a lo que puedes conseguir. A Zachary Benning como el pivote titular y que sea el referente del juego interior. Kurt Kuat, que es aportación física, que es ya al final necesidad de cualquier equipo a nivel de élite. Y a tu manera que te haga un poco de ser el pivo más híbrido, de que te pueda ayudar sobre todo en presencia de interior y que te ayude un poco en defensa, pero a su vez, si tengo aporte en ataque, te ayuda y eso hace que los tres vayan como un encaje y una sintonía de lo que pueden dar y lo que pueden ofrecer en el puesto de cinco. Sí, la verdad que aquí volvemos a hablar un poco de lo mismo que hablábamos en la posición de uno. Aquí en Lleida ha costado bastante encontrar los tres perfiles, dos, tres perfiles que puedan encajar perfectos, que se puedan adaptar a la dinámica de Gerard Encuentra y que estén capacitados para un nivel ACB. Evidentemente, tú puedes encontrar jugadores que puedan cumplir muy bien su rol, que estén adaptados, que sepan perfectamente a lo que juega el equipo, pero después la ACB es muy dura y a veces necesitas encontrar jugadores que realmente te rindan sin buscar los estilos o los perfiles de dicho jugador. En este sentido, creo que es el primer año que podemos contar, tanto en el uno como comentábamos ahora, como ahora en el 5 de tres jugadores diferentes, cada uno con su rol, con nivel en la CB, algunos lo han podido demostrar, y que después evidentemente cumplan en el playbook de Gerard Encuentra. En este sentido, lo que comentabas tú, al final Zachary tendría que ser el jugador titular, es el jugador que viene como una estrella, aunque sea joven, proyección muy alta para el jugador francés y creo que puede adaptarse muy bien a lo que es la filosofía de Gerard, un jugador que es capaz de correr, que es inteligente, que juega bien el pick and roll. La única duda seguramente sería en la parte defensiva, pero justamente es lo que comentábamos ahora. Lo cubre perfectamente tanto Courtois como Atoumane Diagne. Courtois seguramente con esta polivalencia, tanto en la parte ofensiva como defensiva, y Atoumane Diagne sí que como un especialista en la parte más de rebote en momentos en los que necesites centímetros. Sobre todo lo que veo de Lleida, viendo un poco ya la imagen global, es que aseguran también experiencia ACB, jugadores que ya conoce el entrenador, y eso hace que al final tenga una plantilla de 12 jugadores que igual para el perfil de lo que estamos viendo últimamente en ACB, son plantilla entre comillas corta, pero sobre todo muy completa, y aparte que luego también tienen la opción de traer jugadores desde la U22, que eso al final te refuerza un poco, que es lo que están haciendo los equipos de zona baja, pero para mí, Lleida, ya cerrando un poco ya el contexto de todo, viéndolo como imagen, zona baja que le veas en el descenso, yo no lo veo. Yo le veo yendo a lo que hemos comentado, esa declaración de intenciones de ir para arriba y de dar sustos, de dar susto a esa zona de
octavo, noveno, décimo, undécimo ahí. Es que tiene que estar en esa posición, no sé cómo perfila sin ver todavía verles jugar, porque nos queda esa imagen, ¿no? De ver cómo encajan y cómo juegan. Sí, bueno, normalmente cuando hablamos de esas expectativas siempre tiendo a acordarme el año pasado en el Media Day de Gerard Encuentra, cuando le preguntaban por cuáles son las expectativas, en un año en el que traímos a Melvin Esim y a John Shurna como estrellas del equipo en el sentido de lo que comentabas tú ahora, traer gente con experiencia, jugadores que han estado muy contrastados ya en la liga y se preveía ya un salto de calidad en la plantilla por parte del conjunto de Lleida, que después nos terminó dejando un poco en el sitio que nos merecíamos. Al final, lo que comentaba Gerard es eso, la ACB es muy dura, está muy bien llevar a 12 jugadores a la pretemporada, 12 piezas que puedan ser de una alta calidad o que puedan motivar mucho a la afición o a nosotros mismos, los que hablamos del mismo equipo, pero después, evidentemente, el trabajo del staff es que estas 12 piezas encajen y a veces puede salir perfecto, como ha podido ser, por ejemplo, este año en Bilbao, o a veces puede salir mal, como ha sido, por ejemplo, el año que desciende Coruña. Precisamente este año volverán a probar suerte. Yo creo que son dos ejemplos muy claros. La verdad que Lleida es lo que comentas tú, creo que tiene bastante ambición, es capaz de traer a perfiles muy específicos y que puedan rendir en ACB, como serían McGee y Perrin, que al final son los dos jugadores que se han traído para dar este salto de calidad. Pero evidentemente después la ACB, como comentaba ahora, tiene una dificultad elevada, no te deja pensar, no te deja tener tiempo para corregir, y si las piezas no terminan de funcionar, tienes que salir al mercado muy rápido y a veces eso te sentencia. Totalmente. Con esto queríamos cerrar un poco porque lo hemos dicho antes, los son vídeos que queremos que sean sencillos, que sean digeribles y que vayan un poco directamente al grano, es decir, con cosas sencillas y demás. Y con esto completaríamos un poco el vídeo, ya teniendo esa predicción que me marca David, que he dejado más hablar a él, porque yo creo que como experto es el que va a dar más conocimiento de Lleida. Pero vamos, comparto totalmente sus palabras. Al final la CB te marca en tu sitio las primeras jornadas, que siempre son muy importantes, esas 10 primeras jornadas que es donde te pone un poco el mapa, y luego en función de ello vas viendo un poco lo que necesitas, si necesitas incorporar o igual este perfil de equipo te va bien y mantienes el mismo bloque, dependerá un poco de los resultados, del rendimiento y de la confianza que vaya depositando el entrenador con los jugadores y del rendimiento que den los jugadores. Así que con esto completamos un poco más. Agradecer a David que se haya pasado por aquí, que es un lujo tenerlo. Y lo dicho, para la gente que ha comentado al inicio del vídeo, por favor, checar la caja de comentarios, dejar su cuenta de aquí a David, de darle un follow, porque si queréis actualidad de mercado CB, los mejores gentes que podéis encontrar no son la gente mainstream, vais a encontrarlo más en gente que conoce el equipo, que está al día a día, y David es un crack para ello, ya que está trabajando con Giga, así que darle un chance y darle un follow, por favor, que no cuesta nada. Así que nada, gracias David por pasarte. Muchísimas gracias, Eder, por la invitación, por las palabras y lo que comenta Eder. Al final, estos contenidos los hacemos para que la gente se pueda enterar, para que la gente pueda estar al día a día, y nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta el próximo video. Chao, chao, chao.